aquel cuando Jesús me rescató, lavó mis culpas y mi perdición. Derramó su sangre allá en la cruz por mi humilde pecador. Ahora canto con gozo a Él. Andaba yo en la oscuridad, lejos de Dios y en maldad. Un día Cristo me llamó. Perfecta paz yo encontré, gozo inefable en Él. Ahora canto con gozo a Él. Qué feliz momento fue aquel cuando Jesús me rescató, lavó mis culpas y mi perdición. Derramó su sangre allá en la cruz por mi humilde pecador. Ahora canto con gozo a Él. Lejos de Dios y en maldad, un día Cristo me llamó. Perfecta paz yo encontré, gozo inefable en Él. Ahora canto con gozo a Él. Qué feliz momento fue aquel cuando Jesús me rescató, lavó mis culpas y mi perdición. Derramó su sangre allá en la cruz por mi humilde pecador. Ahora canto con gozo a Él. Andaba yo en la oscuridad, lejos de Dios y en maldad. Un día Cristo me llamó. Perfecta paz yo encontré, gozo inefable en Él. Ahora canto con gozo a Él. Ahora canto con gozo a Él. Ahora canto con gozo a Él, a Él. Allí caminando por las calles de Galilea, sanando, dando vida, libertad y paz. Aquel hombre lo seguía, 12 hombres cuyas vidas dedicaban al Maestro Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para darnos salvación. Buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Déjeme yo le quito el volumen aquí al auxiliar y ya estamos aquí listos para comenzar. En este momento contamos con Richard Paz y con Amandita, mis dos fieles alumnos de todos los lunes. Bueno, tengo otras personas allí que me están siguiendo, pero que normalmente no les gusta registrarse en el YouTube. Pero ahí están, porque yo los veo que ahí me dice que ahí me están mirando, que están listos para nuestra clase de hoy. Entonces, empecemos. Padre, gracias te damos, porque estudiar tu palabra, Señor, produce en nosotros vida, produce en nosotros gozo, produce en nosotros el deseo de servirte cada día más y mejor, Señor. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, y te ruego que, como cada lunes, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe en el estudio de tu palabra. Todo lo que aprendamos, Señor, lo apliquemos a nuestra vida, lo podamos poner en práctica cada día de nuestra vida, Señor. Que esa palabra que vamos a estudiar hoy se haga parte de nosotros, Señor, en este momento. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien.
Ya con los que estamos vamos a comenzar y vamos a dejar que Dios se glorifique en nuestra vida. Hoy vamos a estudiar la lección número 4 de Corintios, primera carta a los Corintios. Y vamos a iniciar nuestra clase leyendo un pasaje que está en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces vamos a estudiar en esta noche, con la ayuda del Señor, del versículo 1 al versículo 10. Ya hemos leído los versículos 1 y 2. ¿Qué es el testimonio de Dios? Mire, los traductores de la Biblia se encontraron aquí con un problema. ¿Por qué en un problema? Porque en algunos manuscritos, de esos que se llaman los manuscritos más antiguos, descubrieron que en lugar de la palabra martirio, que significa testimonio, evidencia, prueba, estaba la palabra mysterion. Y pues hay un poquito de diferencia entre martirion y mysterion. Mysterion significa misterio. Por eso en algunas versiones encontramos que dice: fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, o el secreto de Dios, o el misterio de Dios. Ese misterio es el que Pablo definió en la primera carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, en el versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, Pablo estaba recordándoles el momento en que les predicó el Evangelio, porque el Evangelio es el testimonio y el misterio de Dios. En segundo lugar, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con la frase: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría? Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no fue con excelencia de palabras? El texto literalmente dice: no vine con superioridad de palabra o sabiduría. El término griego que se emplea aquí significa palabras elevadas o con gran elocuencia. Él tenía suficiente habilidad, el apóstol Pablo tenía suficiente habilidad como para impresionar pues yo digo que a cualquier persona, porque era una persona muy sapiente, ¿verdad? Entonces tenía suficiente habilidad como para impresionar con sus discursos, no solo a los de Corinto, sino donde quiera que él llegara podría hacerlo. Pero en este caso con los corintios, él prefirió hablar de Cristo, y el énfasis en la predicación, en la enseñanza de Pablo, era mostrar a Jesucristo crucificado. Ahora, ¿por qué Pablo hacía esto? Pablo lo que hacía era tratar de exaltar siempre a Cristo Jesús. La pregunta, para responder un poquito más acerca de esta pregunta, creo que debemos examinar Hechos 17 y Hechos 18, el elocuente discurso de Pablo en Atenas. ¿Se acuerdan cuando fue a Atenas? Y dice que con toda excelencia de sus palabras produjo este resultado. ¿Cuál fue el resultado? Cuando Pablo llega a Atenas, va de visita allá al lugar donde están
eh, todos los, donde se hacía un altar para todos los dioses de Grecia, pero los griegos habían dejado como un pedestal donde escribieron esto es para el Dios no conocido. Pablo aprovecha eso y comienza a hablarle a los griegos acerca del Dios no conocido. Bueno, a los griegos había que hablarles con palabras un poquito allá por arriba, ¿no? Por elevadas. Pero mira el resultado que se produjo cuando Pablo trata de predicar el evangelio con esas palabras bien elevadas. Lo que la Biblia dice es que unos se burlaban, o sea que logró fue más bien que se burlaran de él. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y muy poquitos fueron los que realmente creyeron. De Atenas es que Pablo se traslada a Corinto. Entonces, cuando Pablo se traslada a Corinto, en Corinto, él tiene esta experiencia de llegar a hablarles de el evangelio en una forma sencilla. Él parece que llega a Corinto con la decisión de no volver a utilizar la retórica aquella que utilizó en Grecia para convencer a la gente, sino que más bien llegó con la resolución de presentar el evangelio de la manera más sencilla. Por eso dice a Cristo y a este crucificado, y la diferencia en los resultados pues fue enorme. Muchos de los corintios oyendo creían y entonces se hacían bautizar. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 2 versículos 3 al 5. Entonces vamos a leer esta porción que dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo esta parte, ¿verdad? Que esté sembrada en el poder de Dios. ¿Cómo pudo Pablo hacer una demostración del Espíritu y de poder si estaba con debilidad, con mucho temor, con temblor? Si uno está debilitado, ¿cómo puede demostrar el poder? La debilidad también se puede traducir por enfermedad y podría leerse también así: estuve entre ustedes enfermo, con mucho miedo y temblando. Y en esa condición el poder de Dios se manifestaba en los que oían a muchos, y muchos se convertían a Cristo Jesús. Entonces aquí ya es diferente este asunto. Este es el verdadero misterio del evangelio. Mira, hay un autor que se llama Tozer, A.W. Tozer. El cristiano aprende pronto que para estar seguro se pone en peligro, pierde su vida para poder salvarla y corre riesgos de perderla si procura preservarla. Él baja para poder elevarse. Si rehúsa humillarse, ya ha sido humillado, pero cuando se humilla, entonces es ensalzado. Es fuerte cuando es débil y es débil cuando se siente fuerte. Aunque pobre, tiene poder para hacer a otros ricos, y cuando se hace rico, pierde su habilidad de enriquecer a otros. Él tiene más cuando ha dado más y tiene menos cuando posee más. Él puede ser alto cuando se cree bajo y más santo cuando más consciente de pecado. Es sabio cuando reconoce que no sabe nada y sabe menos cuando ha adquirido un gran acopio de conocimiento. A veces hace más por no hacer nada y adelanta más cuando se queda parado, cuando se queda quieto. Tremenda esta exhortación, esta manera de ver de A.W. Tozer en cuanto a esto de lo que está hablando el apóstol Pablo
estuve entre ustedes enfermo, debilitado, pero el poder de Dios se manifestó. ¿Qué significa persuadir? ¿De cuántas maneras podríamos persuadir a la gente para que acepte a Cristo Jesús? Quizás usted de los que piensa, como pienso yo a veces, estamos tratando de ganar al mundo para Cristo, pero tenemos que estar reevaluando la forma en que lo hacemos. Y a veces siente uno que está arando en el mar. Pero ¿cómo o de cuántas maneras podríamos nosotros persuadir a la gente para que acepte a Cristo? Persuadir significa inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer y a hacer una cosa. Pero la palabra empleada aquí en el griego significa persuadir, convencer, buscar la aprobación. Nosotros podemos utilizar muchas maneras de persuadir o de convencer. Vamos a tratar de mirar algunas. Primero, por medio de advertencias o amenazas. Segundo, por medio de un castigo público. Tercero, con relatos o imágenes conmovedoras. Cuarto, con razonamientos lógicos y con un discurso que apele a los sentidos. Quinto, con proclamas encendidas y entusiastas. Sexto, con promesas y recompensas. A ver, voy a tratar de darle como una especie de ejemplo de cada uno de estos puntos que he mencionado. El primero fue por medio de advertencias o amenazas. Es este tipo de predicación que a veces hacemos como engañando, sí es engañando a la gente en cierta manera, cuando se le dice a la gente, por ejemplo, que si no se convierten va a haber un terremoto. Esa es una forma de persuadir a la gente. Usted y yo sabemos que sí, que de pronto sí los podemos persuadir, pero estamos fundamentando el evangelio en lo que no se debe fundamentar, por medio de un castigo público, es decir, tratando de avergonzar a la gente en público, por usar relatos e imágenes conmovedoras. Por ejemplo, hacer una descripción del infierno, de ese infierno que por ejemplo nos relata Dante Alighieri en la Divina Comedia, o ese infierno que supuestamente algunos han visto después de que se han muerto y todo ese cuento que le echan a uno. Pero entonces se usa ese relato, esa imagen conmovedora del infierno para atraer a la gente a Cristo Jesús. Con razonamientos lógicos y de pronto con un discurso que apele a los sentidos, es decir, que apele a la emoción de la persona y la podemos hacer venir a Cristo Jesús. También con proclamas encendidas y entusiastas. Eso lo utiliza mucho la iglesia pentecostal, el tipo de proclamas como ¡que vive Cristo y a su nombre, gloria! Entonces esa es una forma también de como tratar de entusiasmar a la gente para que venga a Cristo Jesús. Y la sexta que tenemos aquí es con promesas y recompensas. Es decir, que es más lo que le prometemos a la gente que lo que realmente le mostramos que Dios exige a la gente. Le doy un ejemplo. Usted lo va a ver y lo va a escuchar en muchos lugares donde dice, ¿tiene problemas en su matrimonio? Venga a Cristo. ¿Van mal sus negocios? Venga a Cristo. ¿Está enfermo? Venga a Cristo. Entonces presentamos a Cristo como la panacea, como el sánalo todo. Entonces estamos haciendo que la gente venga a Cristo para recibir una recompensa, que es el alivio que la persona necesita, ya sea que necesita, la persona de pronto necesita dinero o necesita sanidad, entonces la gente viene porque ¿qué otra cosa le queda? No le queda más que venir a Cristo Jesús para que pueda de esa manera
pues permanecer allí, pues de alguna manera. Muy bien. Nuestra fe debe estar fundada no en cosas vanas y en cosas que apelen a la cuestión de la carne. Nuestra fe está fundada realmente en algo que vale la pena y algo que es importante. El apóstol Pablo desechó todas estas formas que están ahí enlistadas y se quedó con una sola manera de persuadir, y fue con demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Y está fundamentada, nuestra fe es realmente importante que esté fundamentada en el poder de Dios y no en otro poder o en otra cosa diferente. El que pretende tener todas las respuestas antes de creer está basando su fe en la sabiduría de los hombres. Pero el que experimenta en su propia vida una demostración del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando somos tocados por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu, entonces nuestra fe se basa en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 9. Vamos a leer esta porción. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ah? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tremendo el hermano Pablo. Pablo habla de una sabiduría que tienen acceso solo los que han alcanzado madurez. ¿A quiénes se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Literalmente dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, es decir, entre los que son completos, íntegros, maduros, bien desarrollados. En otras palabras, el apóstol Pablo está refiriéndose a los que dejaron de ser infantiles o niños en la fe y con quienes puede uno dialogar sin temor a que se escandalicen o que lleguen a pensar mal. Hay hermanos en las iglesias que, aunque lleven mucho tiempo, son hermanos que no maduran en la fe. Yo he tenido experiencias que a veces yo mismo quedo sorprendido por lo que pasa. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Los príncipes de este siglo son los jefes, los oficiales, las autoridades del sistema presente. Yo les he dicho que es bueno que usted trate de leer la versión católica Nácar y Colunga, que se parece un poquitico a la Reina Valera del 60, no, a la Reina Valera de 1905, creo que es. Pero es excelente leer la Nácar y Colunga. En la Nácar y Colunga se traduce de esta manera. Hablamos, sin embargo, entre los perfectos una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, abocados a la destrucción.
Y en la versión que se llama la versión de Taizé, dice, sin embargo, entre los ya formados, usamos un lenguaje de sabiduría, pero no de una sabiduría de este mundo, ni de las fuerzas rectoras de este mundo que están en vías de perecer, sino un lenguaje de sabiduría misteriosa de Dios y que ninguna de las fuerzas rectoras de este mundo conoció. En este texto permite dos interpretaciones. La primera, estos príncipes son humanos, es decir, de carne y hueso. Algo así como los sacerdotes Anás, Caifás o el mismo Poncio Pilato, quien firmó la sentencia de muerte de Jesús, ¿verdad? Pero también, en segundo lugar, permite que nosotros pensemos que se refiere a poderes espirituales de maldad, así como esos que menciona Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces aquí estamos mirando que Pablo también lo puede relacionar con lo que son el mundo espiritual, ¿verdad? Lo que es el mundo espiritual. El conocimiento de esa sabiduría, ¿qué pudo haber evitado? Mire, el conocimiento de esta sabiduría hubiera evitado la crucifixión de Jesucristo. Pero estaba oculta y no la podían ver, porque Dios la guardó en secreto por una razón, para nuestra salvación. Porque mire, piense esto, si Cristo no hubiese muerto y resucitado, hoy estaríamos perdidos. Entonces, los que tramaron la muerte de Cristo nunca se imaginaron que el Señor Jesucristo en la cruz llevaría los pecados de todo el mundo. Que el Señor Jesucristo destruiría el poder de la culpa y que allá en la cruz quitaría todo lo que estaba en nuestra contra y despojaría de su fuerza a los principados, potestades, y que luego resucitaría victorioso. Por eso nos convino que los judíos y los romanos llegaran a un acuerdo y crucificaran al Hijo de Dios. Era importante que eso pasara, porque al unirse judíos y romanos y crucificar a Cristo, vino nuestra redención, nuestra salvación. Vamos a leer ahora aquí en Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, escuche esto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. ¿Pudo alguien imaginar lo que Dios preparó para los que lo aman? ¿Y cómo podemos conocer lo que Él preparó para nosotros? La versión latinoamericana traduce: a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Me gusta esto, ¿sabe? A nadie se le ocurrió pensar. Entonces imagina que los sacerdotes en el tiempo de Jesús hubieran medio pensado un poquitico en la profecía, en cómo Jesús cumplía la profecía, y hubieran dicho, no, este es el Mesías, vamos a nombrarlo rey, y que se hubieran unido los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús y lo hubieran nombrado rey,
habrían, como decimos los colombianos, se le habrían tirado todo el plan al Señor porque no lo crucifican, no hay redención. Pero a ellos les fue vedado, ellos no podían verlo, ¿verdad? La versión internacional traduce, sin embargo, conforme está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha podido concebir lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías 64:4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Eso es lo que dice Isaías 64:4. Lo volvemos a leer. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Por lo tanto, observamos nosotros y el apóstol Pablo la disposición de esperar en Dios es lo mismo que amar a Dios. Porque esperar en Dios nos da la idea de confianza, de fe, de paciencia, de silencio reverente, de humildad, de acatamiento a la voluntad de Dios. Escuche, ese sometimiento a la voluntad de Dios. El que espera en Dios no toma decisiones por su propia cuenta, no se revela, no se mueve de acuerdo a sus puntos de vista. El que actúa de esta manera está demostrando que ama a Dios. Y ama a Dios no tanto por sus palabras, sino por sus hechos. Sin embargo, escuche, ¿cómo podríamos conocer las cosas? Primero, jamás vistas, y segundo, jamás oídas. ¿Cómo podríamos saber de eso? Tercero, jamás imaginadas que Dios preparó para nosotros. El apóstol Pablo responde por el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo es como un departamento central de investigaciones de todo el universo. Es algo así como la CIA de Dios, la entidad de los Estados Unidos que se meten en todo lado y saben de todo lo creado, de lo humano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él conoce todo lo creado, todo lo humano, todo lo divino, lo temporal, lo eterno, el pasado, el presente, el futuro, de lo que se puede medir, de lo que no se puede medir, de lo que se puede contar y de lo que no se puede contar. Todo eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los secretos de Dios? Nadie, nadie, salvo el Espíritu Santo. Él conoce sus secretos profundos, como dice el texto bíblico, porque el Espíritu todo lo sondea, es decir, lo explora, lo investiga, aún las profundidades de Dios. ¿Sabe, hermano? Lo maravilloso de esta realidad es que el Espíritu Santo habita en nosotros, los que hemos creído en Cristo. Acuérdese de Efesios 1:13. Acuérdese de Efesios 1:13. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros como un sello. Fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es grande, esto es maravilloso. El Espíritu, ese Espíritu que lo sondea todo, está en nosotros y forma parte de nuestra vida para que podamos desarrollar el misterio de Jesucristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo está en la iglesia para dotarla con los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y revelar los profundos secretos de Dios. Revelar los profundos
secretos de Dios. Vamos a tratar de memorizar primero a los Corintios 2:9. Y creo que ahora va a entusiasmarse más aprendiendo este texto de memoria. Antes bien, como está escrito, escuche, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para usted y para mí. Dios ha preparado cosas grandiosas. En el momento en que usted creyó, el Espíritu de Dios se unió a su espíritu, se formó uno solo. Y desde ese momento, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, Dios mismo, habita en su corazón y en mi corazón. Por eso, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Usted y yo. Entonces Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y esas cosas grandes se van a revelar a través de su palabra. Lea, estudie cada día la palabra de Dios. Dedíquese a estudiar, a leer por lo menos. Yo pienso que un buen lector de la Biblia tiene que procurar leer mínimo 3 capítulos al día. Lea por lo menos 3 capítulos, no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Lea, dedíquese. Mire, hoy la podemos tener en la tablet, la podemos tener en el teléfono celular, la podemos tener en el computador, o podemos tener el libro físico. No hay excusa, hay maneras de leer la palabra de Dios. Leámosla porque el Espíritu nos la va a revelar. Cuando el Espíritu nos revele la palabra, vamos a conocer más las profundidades de Dios. Muy bien, me alegra que hayan estado aquí conmigo y déjenme saludarlos. Richard, mi biblioteca es una fotografía, ¿no? No es mi biblioteca. Ojalá. Bueno, yo tenía una biblioteca, no era tan grande como esa que usted ve ahí al fondo, pero sí tenía una biblioteca que tenía, yo creo que un poquito más de 200 libros. Me tocó dejarla en Colombia. Ni sé qué se hicieron todos esos libros. Los regalaron, los botaron. No sé qué hicieron todas mis teologías, mis comentarios exegéticos. Pero eso es una foto que uno pone detrás ahí para que no se vea siempre igual. Cada lunes trato de cambiar ese fondo. A veces me ven en una mansión. Ahora me ven en una tremenda biblioteca. Pero no, todo eso es una fotografía. Amanda, que el Señor te bendiga. Richard, que el Señor te bendiga. Los otros 2 que me están viendo, que no están aquí registrados, Dios los bendiga. Los que van a ver el video más adelante, Dios los bendiga. Sigamos adelante, que Cristo viene pronto. Dios les bendiga, hermanos.